Los derechos hoy. Todas las personas tenemos las mismas necesidades básicas: vivienda, alimentación, salud, educación. Una sociedad que promueva la igualdad y la solidaridad. El reconocimiento de los derechos humanos permite que estos valores se hagan realidad. Las características de los derechos humanos son universales, válidos para todas las personas, y los estados deben promoverlos y garantizarlos. Inalienables. Nadie puede ser despojado de estos, salvo en caso de sentencia judicial por haber cometido algún delito. Irrenunciables e intransferibles. No se puede renunciar ni por propia voluntad a ellos. Imprescriptibles. Son para toda la vida y no tienen límite de tiempo. Indivisibles. Los derechos humanos están vinculados entre sí. Derecho natural y derecho positivo. Llamamos derecho natural conjuntos de normas y principios jurídicos que derivan de la naturaleza y de la razón humana. No dependen de ninguna autoridad y ellos son los derechos humanos, por ejemplo. El derecho positivo, en cambio, son normas jurídicas creadas por los estados mediante los cuales reconocen libertades de las personas en cada territorio y derivan de los derechos naturales. Antecedentes históricos de los derechos humanos. En la actualidad, casi todos los países están comprometidos con los derechos humanos, pero no siempre fue así. Las violaciones a los derechos eran habituales y no eran temas de discusión internacional. El surgimiento de los derechos individuales. Como ya vimos anteriormente, el recorrido histórico de los derechos humanos se vincula con el proceso constitucionalista. En efecto, las primeras manifestaciones de derechos de las personas fueron establecidas con valor jurídico como consecuencia de movimientos revolucionarios como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estas revoluciones tuvieron como objetivo limitar el poder del Estado y dar valor absoluto a los derechos de las personas. Estos primeros derechos conquistados estaban dirigidos principalmente a proteger la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y incluyen los derechos de los ciudadanos a participar en la vida pública. Se conocen como derechos de primera generación o derechos individuales. Derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación. Como consecuencia de 2 guerras mundiales que pusieron en manifiesto las desigualdades y la injusticia social que existía en la sociedad, surgieron los derechos de segunda generación. Estos son derechos sociales, económicos, culturales, basados en valores de igualdad y solidaridad, cuyo fin es asegurar condiciones de vida digna para todas las personas y el acceso adecuado a los bienes materiales y culturales. Desde 1946, estos derechos se fueron incluyendo en las constituciones de todos los países. Cumplimiento de los derechos colectivos o de tercera generación. Estos derechos también empezaron a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso el protegido no es el individuo, como en la primera generación, o su naturaleza social, como en la segunda, sino que se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva, es decir, por formar parte de un pueblo. Se relacionan con la autodeterminación y tienen que ver con que cada uno elija libremente su política, su desarrollo, disponga de sus recursos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, dictó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, en la que consagró los derechos de los pueblos a existir, a autodeterminarse, a liberarse de toda dominación extranjera, a tener un régimen democrático, una identidad nacional y cultural, a conservar la posesión de su territorio en paz y gozar de sus recursos, a hablar su propia lengua respecto de los integrantes de un pueblo, a no ser expulsados, torturados y perseguidos, ni deportados por su identidad nacional. Y poco a poco los estados han incorporado estos derechos a sus constituciones. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.